Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, gran familia mexicana? ¿Cómo está usted? Bienvenido a este su programa, el de usted. Duda, lo increíble es la verdad. Nuevamente, y se lo digo y perdone que lo repite, pero es un honor para nosotros que usted nos conceda entrar a su hogar. En compañía de ustedes, muchas gracias. También quiero agradecer ampliamente dos cosas. Primero, la enorme asistencia que ha tenido para que usted lleve el producto precisamente a sus casas. Esto es salud, se traduce en salud para cada uno de sus familiares, el cual me da mucho gusto, porque es bueno ahorita tomar pues un suplemento a modo de un alimento, que al rato una medicina sea su único alimento. Sería lamentable. Así que se lo sigo recomendando. Vienen sorpresas muy interesantes con respecto a los productos de Bionano ahora en este mes de diciembre. Y también recuerde que a partir de lo que es esta semana, que es prácticamente la continuidad de la primera, pues todas las personas de tercera edad tienen siempre su descuento. Por favor, exíjanlo. Tienen ustedes todo el derecho de que se lo demos y se lo hacemos llegar con mucho gusto. Este programa tiene cosas interesantes, tiene algunas cosas inéditas que no se han presentado en televisión de manera amplia. Así es que lo vamos a hacer y si usted me lo permite, aquí le presento un pequeño avance. Duda le va a presentar algo verdaderamente interesante. Vamos a hacer un viaje a través del espacio y vamos a ir a ver al planeta Plutón. Usted dirá, ¿hay algo de misterio? Plutón siempre ha sido un misterio, hasta que hoy nuestra tecnología ha llegado, pero es muy bueno saber qué hay en Plutón para poder quitar el misticismo, pero también abrir otros misterios. Así es que en un momento más le presento una investigación, no se la pierda. También le voy a presentar, o Duda le va a presentar, también algo maravilloso. Unos objetos que no tienen explicación ni razón de ser, de haber estado en la antigüedad. Esto es, no sabemos su origen, ni su uso, y mucho menos el avance que tienen en su construcción. Rebasa cualquier límite de lo que es la tecnología de su tiempo. Vea usted esta cápsula más adelante que le voy a presentar, también es extraordinaria. Los arqueólogos han encontrado piezas realmente extraordinarias que datan de miles de años. Por ejemplo, una de ellas está en Egipto, pero también en otros lugares, incluso también en el mundo maya. Lo interesante es que estos objetos no se explica uno para qué eran, cómo fueron fabricados. Algunos incluso requirieron hornos de 1700 grados centígrados, cosa que no había en el pasado. Entonces, ¿cómo fueron construidos? ¿Por qué fueron construidos? ¿Cuál fue el fin? ¿Y por qué también hay similitudes en esta construcción en diferentes partes del mundo cuando supuestamente no había conexiones? ¿Qué le parece si entramos a detalle y ve usted esta extraordinaria historia? Lo que usted va a ver enseguida es una serie de objetos antiguos que son un verdadero reto para la historia de nuestro mundo y para la misma ciencia. ¿Pero por qué lo son? Ponga usted mucha atención. Este primer objeto que le muestro es conocido como el disco genético. Fue encontrado en Colombia y su edad estimada es de 6.000 años. Lo hace muy peculiar ya que muestra dos características clave que lo hacen único y extraordinario en la historia de nuestro mundo. La primera característica de este disco es muy interesante, ya que muestra claramente cómo se desarrolla un ser humano desde antes de la concepción hasta la etapa final de su gestación. Usted puede apreciar con detalle en las figuras del perímetro de cada cara del disco las etapas de formación de un bebé desde antes de su gestación. Esto es, puede apreciarse el espermatozoide humano libre antes de fecundar al óvulo. La moneda que le estoy presentando en estos momentos y que hago esta intervención para explicarle un detalle, observe usted cómo esa moneda en su contorno va prácticamente narrando con dibujos la gestación de un bebé. Incluso muestra un espermatozoide. ¿Pero cómo? Si esto tiene 6.000 años de antigüedad. Realmente no había microscopios en aquel entonces. ¿Cómo se podía saber ese detalle del espermatozoide? Realmente es inexplicable. Este objeto no tiene lugar en la época que existió, o no tenemos forma de explicar cómo lograron saber al detalle
Todo este proceso desde la misma concepción, incluyendo el espermatozoide. Sigamos adelante con la investigación. Ahora, de acuerdo con la antigüedad de estos discos, que es de 6.000 años, nos parece imposible que en aquella época supieran el detalle de un espermatozoide y su metabolismo de fecundación, sin tener un microscopio como instrumento óptico para poderlo observar. En nuestro tiempo se necesitan microscopios electrónicos potentes para determinar tal proceso y las etapas de concepción, siendo un enigma extraordinario, como en aquellos tiempos tenían la claridad de esos procesos sin estos instrumentos de observación óptica. El segundo objeto que le muestro es el disco conocido como disco colgante o mapa galáctico. Hasta el día de hoy no se le ha podido encontrar algún propósito en especial y, de acuerdo a algunas estimaciones, se calcula que tiene una antigüedad de 600 años. Su característica clave es sin duda su forma, y esto porque sus detalles ejercen una marcada asociación con la forma de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En especial, uno de sus dibujos en el disco coincide exactamente con la posición de nuestro sistema solar en uno de los brazos de nuestra galaxia. ¿Será esto solo una maravillosa coincidencia? El disco que le estoy presentando, más bien el escudo, porque también es un disco, tiene prácticamente el grabado o el diseño de la Vía Láctea. La Vía Láctea está con toda claridad su expresión, pero hay quien tiene duda de que sea la Vía Láctea, pero en ese momento se la voy a quitar. Si usted ve con cuidado este trazo en el escudo, usted puede darse cuenta que está posicionado en el lugar correcto, el sistema solar en el brazo correcto de la Vía Láctea. Esto es, ¿cómo pudieron saber en aquella época el lugar exacto que tenemos como sistema solar con respecto al centro de la galaxia y el brazo correspondiente? Esto no tiene explicación. Un objeto más que no corresponde a su época. Esa información apenas la sabemos de 40 a 50 años para acá. Algo realmente inexplicable. Continuamos. Al mismo tiempo, las partes claves se hacen con tanta precisión que los científicos fueron capaces de identificarlos solo en nuestro tiempo, como el sello central. ¿Cómo obtuvo la gente de aquel entonces, hace 600 años, esta exactitud? Esto seguirá siendo un misterio, así como la edad real del mismo artefacto. El tercer objeto en cuestión que le muestro es conocido como Unidad Sabu y fue encontrado en la tumba de un hombre de alto rango en Egipto. Su forma y composición inmediatamente desconcertó a los científicos, que no haya ni el motivo de su forma ni su uso. No hay nada en los relieves de la escritura egipcia que lo nombre o lo muestre en sus grabados. Simple y sencillamente es un enigma absoluto y no se sabe qué es y para qué fue utilizado, y mucho menos por qué se le asocia a un faraón de alta jerarquía. Este disco que usted está viendo, también si lo ve con cuidado, es muy extraño, el estilo es muy modernista. Sin embargo, este disco fue hallado en una tumba faraónica con una antigüedad de 5.000 años de antigüedad. Pregunta, este disco para hacerse se requería tecnología de mucha precisión. No hay representación alguna en los grabados de Egipto. No sabemos una tecnología para que dé con esta precisión semejante acabado. Y sobre todo el material del que está hecho. Un enigma más, simple y sencillamente, un enigma que Egipto nos arroja a nuestro tiempo y que nos deja con la boca abierta. Continuamos. Su edad se calcula en unos 5.000 años, lo que no corresponde a su forma y tecnología de fabricación de aquellos tiempos. Durante muchas décadas, los científicos han estado tratando de resolver el misterio de su creación y propósito, pero hasta ahora sin éxito. Actualmente es considerado uno de los objetos egipcios más desconcertantes jamás hallado. Este cuarto objeto que le voy a presentar seguro es conocido por usted y es la misma calavera de cristal. Hasta el día de hoy, estos artefactos pueden ser llamados los más misteriosos del mundo. Hay tantas leyendas acerca de los cráneos de cristal que es casi imposible romper la verdad de ella. Sin embargo, algunos puntos no pueden ser discutidos. Estos incluyen la tecnología de su creación y dispersión por todo el mundo. Cuando fueron examinados,
no pudieron encontrar rastros de las herramientas que habían creado bajo los microscopios. Al mismo tiempo están hechos de cuarzo y dicho material requiere la más alta tecnología y precisión de joyería en su procesamiento. No podíamos evitar dar paso a las calaveras de cristal. Por una leyenda maya sabemos que hay 13 calaveras de cristal que fueron repartidas en el mundo. De hecho, actualmente se conocen 8 su ubicación. La leyenda dice que si se juntan a 12 más 1 era 13, simple y sencillamente tendríamos toda la sabiduría reunida Atlante, ya que ellos dicen que son herencia de los atlantes antes de su desaparición. Pero lo interesante es que a pesar de que han sido estudiadas en laboratorio, estas han reflejado que están hechas de una sola pieza, aunque tienen articulación. Increíble, pero no es posible con tecnologías actuales lograr esta hazaña. ¿Cómo fundir materiales de 1700 grados centígrados? No había hornos en ese entonces. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Usted tiene alguna idea? Nosotros nos quedamos, honestamente, sin ninguna. La investigación tiene que continuar. Pero uno de los cráneos fue encontrado en un templo maya que indica la antigüedad de este artefacto. A continuación, le haré cuenta de algunos cráneos encontrados alrededor del mundo. Cuenta una leyenda que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas que heredaron de los habitantes de la legendaria Atlántida antes de que su continente se hundiera en el mar, y que cuando éstas se hallen y reúnan en un solo lugar, será el tiempo en que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a toda la humanidad. Una versión también dice que cada calavera corresponde a uno de los 13 mundos que fueron habitados por los seres humanos. El último de esos 13 mundos sería el nuestro. Por eso se dice que son 12 más 1 calaveras, que fueron traídas y repartidas por toda la Tierra para recabar sobre nuestro aprendizaje y responder por nuestra existencia. Actualmente hay varias de esas calaveras exhibiéndose en las vitrinas de distintos museos del mundo, y ya han sido descubiertas por lo menos 8 de las 13. Están en distintas manos y cada una de ellas ha sido bautizada con un nombre propio, según la especialista en la materia Hilly Crystal. La más conocida es la calavera Skull of Doom, también llamada la calavera del destino o cráneo del destino. Su aspecto y medidas son casi réplicas exactas de la calavera humana. Está hecha de una sola pieza del más puro cristal de cuarzo y tiene la mandíbula articulada. Casi no tiene imperfecciones por su forma y tamaño. Se presume que es un cráneo femenino. En el año 1919, Frederick Albert Mitchell, un aventurero británico, viajó a Belice junto a su hija Anna. Cerca de esta ciudad, descubrieron un área arqueológica entre las ruinas de la ciudad maya en búsqueda de algún vestigio que ratificara la existencia de la Atlántida, hasta que en el 17º cumpleaños de su hija, escudriñando entre las ruinas de un templo, esta vio un haz de luz entre las piedras. Al mover los bloques, pudieron desenterrar una fascinante calavera. Dicha experiencia es narrada por Mitchell H. La leyenda cuenta que había cerca de 300 indios trabajando en las excavaciones cuando la calavera apareció en la superficie. Todos ellos se arrodillaron con admiración y respetuosamente ante ella besaron con recogimiento el piso del lugar. Los científicos de hoy no tienen respuestas claras sobre la forma tan perfecta en que fue tallada la calavera. Hoy en día no existe ninguna herramienta capaz de esculpir semejante pieza porque fue hecha con un solo trozo del más puro cristal y tallada en contra del eje natural de la roca. No hay evidencia ni rastro alguno que haga pensar que se hubiera utilizado alguna herramienta metálica. Por eso, hay personas que aluden su confección a seres extraterrestres. Mitchell H., por su parte, sostenía que a los mayas les debió haber llevado unos 150 años trabajando todos los días de sus vidas, generación tras generación, frotando un inmenso bloque de cristal con arena hasta que se completó el cráneo perfecto. En el año de 1970, Anna y la familia Mitchell H. entregaron el cráneo a los laboratorios Hewlett-Packard para un acucioso estudio científico. Dicho laboratorio, luego de extensos exámenes, demostró que la calavera estaba hecha con un solo bloque de cristal y que aún, con toda la tecnología actual, sería imposible realizar otra igual. La calavera Shah Narra se encontró en México en el año de 1995. Se dice que se usaron técnicas psíquicas para conocer el lugar donde estaba. Nick Nocerino, su propietario,
fundó el Instituto de Investigación Parapsicológico. El grupo de investigación ha recopilado mucha información sobre cada una de las calaveras encontradas, que son ordenadas por antigüedad, según se informa el sitio web del especialista Eli Cristán. Otra calavera más es la calavera maya descubierta en Guatemala en 1912. Esta calavera está tallada en cuarzo y pertenece a un supuesto monje maya. También fue estudiada científicamente en Hewlett Packard. Otra calavera es la calavera lazuli, tallada en lapislázuli, descubierta en 1995 en el norte del Perú por indígenas incas. Una tribu cercana aseguraba que era obra de espíritus malignos. La calavera E.T., descubierta en 1906 en Guatemala, es de cuarzo ahumado. Se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo y la mandíbula pronunciada. Tiene cierto aire no humano. Es parte de la colección privada de Broma Pandietan. Broma recorre el mundo para compartir los supuestos poderes curativos que posee esta calavera. Sea como fuere, la historia y la leyenda de las calaveras de cristal siguen fascinando a mucha gente y a todo el mundo. Y los aficionados insisten en las propiedades paranormales que poseen. Aún así, quedan muchas incógnitas sin resolver. Así persiste la incógnita de por qué, cómo y cuándo fueron creados estos tallados tan exquisitos y difíciles en cristal, tan frágiles e incluso imposibles de esculpir en la actualidad. Un gran misterio de la humanidad que seguirá y seguirá, posiblemente hasta el fin de los tiempos. Plutón siempre ha sido un tema de mucho interés para la ciencia. Es más, recientemente fue degradado de planeta a un planeta enano y dejó de ser parte del cuerpo principal del sistema solar. Lo interesante de esto es que Plutón encierra muchos misterios desde su observación desde la Tierra. El asunto es que su órbita tan excéntrica, tan diferente a los planetas, también lo que es el tiempo que tarda y sobre todo lo que alcanzamos a ver muy nebulosamente de su superficie nos hace tener más preguntas que respuestas. Fue necesario que la ciencia se ingeniara, la tecnología adecuada incluso la creara, para poder llegar precisamente a este planeta enano. Y bueno, esta sonda, los Nuevos Horizontes, pues encaminó precisamente a Plutón, allá a 49 unidades astronómicas de nosotros. Y cuando yo creíamos que no nos iba a sorprender nada, ¿pero qué cree? Todo lo contrario. Cada cosa que halló fue una sorpresa para la ciencia y creo que ese programa tiene el deber también de mostrar esos avances porque ahí son enigmas revelados. Sin duda, usted estará de acuerdo que con los avances actuales de la tecnología y la exploración espacial, la ciencia ha rebasado los límites de la propia imaginación. Dicho en otras palabras, la ficción hoy en día, la ciencia la ha llevado a la realidad. En esta entrega, le voy a detallar los increíbles hallazgos que la NASA reveló al mundo gracias a la llegada de la sonda Nuevos Horizontes al planeta Plutón. Los logros revelados dejan ver que este planeta tan alejado no es menos que extraordinario que cualquier otro que podamos explorar. De hecho, la NASA reveló que este pequeño planeta contiene misterios extraordinarios que, si usted me permite, le voy a poner al tanto en la siguiente investigación. En las afueras del sistema solar, prácticamente en medio de un abismo cósmico y rodeado por enemigos glaciares, se halla un diminuto planeta que, al ser investigado, sorprendió a la ciencia y al mundo entero. Estamos hablando del planeta Plutón. Plutón se encuentra a unas 40 unidades astronómicas del Sol. No olvide que una unidad astronómica es equivalente a la distancia promedio entre el Sol y nuestro mundo, que equivale a 150 millones de kilómetros. Por tal motivo, Plutón es un objeto oscuro y muy difícil de ver. Este maravilloso planeta distante se mueve alrededor del centro del sistema solar en una órbita significativamente alargada. Plutón cumple una órbita completa en 248 años terrestres. Gracias a extraordinarios cálculos por parte de nuestros sabios, sabemos que el radio que tiene es de 1188 kilómetros, lo que significa que este planeta enano es menor en tamaño no solo de todos los planetas del sistema solar, sino también de algunos satélites, incluida
nuestra Luna. Pero gracias a las observaciones del movimiento de Plutón, los científicos pudieron establecer con mucha precisión la masa de este planeta enano. Y el resultado arrojó que Plutón realmente es pequeño, ya que su masa es equivalente al 18% de la masa de nuestra Luna. Por su tamaño, Plutón puede compararse con el tamaño de algunos asteroides, como es el caso de Ceres, Eris o en su caso Sedna. Entre otras razones, es por esto que este planeta desde el año 2006 ha sido considerado como un planeta enano. Su trayectoria, que es larga y muy extendida, es la que da sentido a su largo periodo orbital. En el año de 1989, Plutón pasó por su perihelio por primera vez desde su descubrimiento, acercándose de esta forma al Sol a un poco más de 29 unidades astronómicas, y como consecuencia de ello, desde esta fecha su distancia al astro rey ha ido aumentando, alcanzando su mayor alejamiento en el año 2113. Cuando se acerque a este punto, el planeta estará en su afelio, ubicado a 49.3 unidades astronómicas de nuestro astro rey. Por lo tanto, Plutón se convertirá nuevamente en un planeta muy distante y tenue. Debido a esto, se hace más que imposible poderlo ver a simple vista desde nuestro mundo. Incluso hay imágenes tomadas por el telescopio orbital Hubble, donde Plutón aparece como un disco marrón nublado y sin detalles en la superficie. Por supuesto, es casi imposible explorar un cuerpo celeste en semejantes condiciones. Esta sonda Nuevos Horizontes, una obra maestra de la tecnología aeroespacial, pues nos lleva prácticamente a conocer un mundo extraordinario, donde está muy alejado del Sol, pero ¿qué cree? Parece ser que a pesar de que esté tan alejado, pudiera haber rasgos de calor dentro de este mini planeta debido a su actividad en su núcleo, se sospecha. ¿Sabe usted que este planeta también tiene volcanes de hielo? Estos son criovolcanes, pero estos a su vez van formando una superficie muy interesante. Y esa superficie, la forma en cómo la encontramos, nos habla claramente de lo que pasa en Plutón y dentro de él. Esto es, son prácticamente los emisarios que nos dicen cómo está viviendo Plutón en sus entrañas. Sigamos adelante viendo estas maravillas. Para resolver este problema, en el año 2006 se envió a Plutón la sonda espacial no tripulada Nuevos Horizontes. Pasó 9 años viajando, regalándonos en el viaje maravillosas imágenes detalladas de Júpiter a lo largo de todo su camino. Pero para el año 2015, la sonda finalmente logró su objetivo, llegar a Plutón. Incluso la sonda viajó más allá de este planeta. La sonda realizó más de 400 observaciones, recopilando más de 6 gigabytes de información, donde la transferencia de esta gran cantidad, después de ser enviada por la sonda, tardó más de 1 año en llegar a nuestro mundo. Desafortunadamente, no fue posible fotografiar la totalidad de la superficie del planeta enano, debido a la trayectoria especial de la sonda. El caso es que la sonda Nuevos Horizontes no entró en órbita alrededor de Plutón, sino que lo rodeó para explorar otros y nuevos objetos. Para comprender un poco los relieves de la superficie de este planeta enano, es necesario conocer de manera anticipada ciertos detalles de su estructura interna. Según el modelo actualmente aceptado, en el centro del planeta Plutón hay un núcleo masivo con un diámetro de 1700 kilómetros, que consiste en una mezcla de varias formas de agua helada de distintos tipos de rocas, mismas que a su vez están rodeados por un manto de hielo de 300 kilómetros de radio, donde quizá se están produciendo movimientos tectónicos muy poco estudiados hasta ahora. Del mismo modo, el manto está cubierto por una corteza que es una mezcla de gases cristalizados como son nitrógeno,
metano y monóxido de carbono. Algunos científicos argumentan que el núcleo de este planeta podría generar suficiente calor para derretir parte del manto helado. Si este es el caso, entonces existe un océano salado y cáustico que contiene una gran cantidad de amoníaco disuelto que debería estar escondido en las profundidades de la superficie del planeta. Al mismo tiempo, la temperatura de la superficie no supera los 60 grados Kelvin, esto es, los 260 grados Celsius bajo cero. Nuestro viaje a través de este mundo fascinante comenzará con el detalle más notable y mejor estudiado de su relieve, el Tombaugh Regio. Este vasto territorio está ubicado en la zona ecuatorial y se asemeja a un enorme corazón dibujado esquemáticamente en su forma. Esta similitud formuló la base de ese nombre que oficialmente es Corazón de Plutón. Su tamaño alcanza los 2.300 kilómetros cuadrados, de lo que se deduce que la llanura ocupa aproximadamente una cuarta parte de toda el área del cuerpo celeste. La superficie de esa región no es homogénea. En su parte occidental se encuentra la alisada y brillante Sputnik Planilla, cuyo diámetro es de 1.492 kilómetros. Si miramos el mapa con cierta altura, podemos ver que esta región es una vasta tierra baja. Está cubierto por una gruesa capa de hielo de nitrógeno, así como monóxido de carbono y metano en forma sólida. Estas sustancias son de color claro, por lo que algunas partes de la llanura representan hasta un 90% de la luz que incide sobre ellas. Prácticamente no hay cráteres aquí, lo que significa que esta región se formó recientemente. Según la hipótesis principal, la Sputnik Planilla nació hace unos 100 millones de años cuando Plutón sufrió un impacto de un gran cuerpo celeste. Como resultado, se formó un gran cráter de impacto que se llenó con contenidos congelados rápidamente del océano interior hipotético que tiene este mundo. Como evidencia de esto, pueden servir algunos rasgos característicos del relieve de la misma llanura. Por ejemplo, en ella abundan superficies lisas que varían en tamaño de 20 a 30 kilómetros, entre las cuales se concentran colinas y depresiones. Tales estructuras se asemejan a las células convectivas que se aparecen en los líquidos calentados desde abajo, lo que puede servir de hipótesis de que las entrañas de Plutón se encuentran a altas temperaturas, o por lo menos está caliente. Tombaugh Regio está enmarcada por zonas que están relativamente altas. Así, Hillary Monte está ubicado al oeste de esta zona y alcanza una altura de 3,5 kilómetros. Y en la parte sur del corazón, los Tensi Montes subieron casi a los cielos. Algunos de estos picos se encuentran por encima de los 6 kilómetros, lo que convierte este macizo en la zona más alta de Plutón. Es de destacar que estas rocas con toda posibilidad consisten principalmente en hielo de agua, que a una temperatura tan baja se vuelven casi como si fueran una piedra. Desplazándose un poco más al sur, se puede ver una cuenca profunda rodeada de enormes crestas de hielo y piedra de varias capas. Se supone que puede ser el respiradero de un criovolcán antiguo, donde la roca que lo rodea puede ser su poderosa eyección congelada. Su composición química es de gran interés para la ciencia, ya que una vez que la conoces, puedes con ello estudiar las características de la estructura interna de Plutón. La parte oriental tiene un color más oscuro. Además de su superficie, está cubierta por muchos cráteres, lo que significa que esa región no es mucho más antigua que Sputnik Planilla. Si nos movemos más hacia el este, hacia lo largo del Ecuador, podemos ver una cadena de manchas oscuras cuyo diámetro es de cientos de kilómetros. Esos objetos se llaman máculas y han recibido su nombre al honor de varias deidades de diferentes culturas. Por ejemplo, uno de ellos se llama Balrog. Juntos todos forman una estructura gigante que se llama puño de acero, que cubre el cuerpo celeste a lo largo del Ecuador. Las máculas están separadas por altas cadenas montañosas y su superficie está marcada por profundas grietas y alcanzan cientos de kilómetros de longitud. Al oeste de Tombaugh Regio
se encuentra Stulhu Mácula, la mancha oscura más grande de Plutón, que se extiende casi 3.000 kilómetros. La superficie refleja no más del 30% de la luz que incide en ella, siendo un fuerte contraste de la brillante y luminosa Sputnik Planilla ubicada en las cercanías. No hay información fiable que nos especifique con claridad qué son las máculas. Se supone que su color oscuro se debe al alto contenido de tolinas, lo que en combinación con una cantidad relativamente alta de cráteres de impacto indican precisamente de alguna forma su antigüedad. También se sabe que la superficie de Stulhu Mácula no es uniforme. Así su parte occidental tiene un relieve montañoso. La central es una llanura prácticamente suave y la oriental está cubierta de montañas y cráteres. Dejando atrás la llanura de Stulhu, nos dirigimos ahora hacia el norte. En nuestro camino hacia el norte nos encontramos con Lobel Regio, un vasto valle que rodea al polo norte de Plutón, donde sorprendentemente actualmente es la parte más iluminada de la superficie de este cuerpo celeste. El caso es que el eje de rotación de Plutón tiene una inclinación muy grande con respecto al plano de su órbita, por lo que en un movimiento al cuerpo celeste resultó estar girando hacia el Sol por el lado norte. Se supone que es por esa razón que la densidad de la atmósfera de Plutón se ha triplicado en los últimos 30 años a pesar de la creciente distancia a la estrella. Probablemente los rayos del Sol evaporan los hielos de nitrógeno que se han sentado en el polo, reponiendo la envoltura gaseosa del planeta enano. En su órbita, Plutón tiene una serie de características en comparación con los planetas del sistema solar. Además, que su órbita tiene una notable inclinación hacia el plano de la eclíptica, el planetoide constantemente realiza oscilaciones cíclicas alrededor de un punto determinado. Eso se debe a la presencia de un gran satélite que ejerce un efecto gravitacional sobre este planeta. Nuevos Horizontes no orbitó Plutón, pasó prácticamente de lado porque se extendió para continuar y visitar satélites que también tiene, de alguna forma, también Plutón. Uno de ellos, que es Caronte, que corresponde a ser el 11% de la masa del mismo Plutón, está orbitando uno con respecto al otro en un centro de masa específico. Es muy interesante porque la influencia gravitacional que está creando Caronte sobre Plutón puede ejercer actividad tectónica dentro de Plutón u otro tipo de actividades. También Nuevos Horizontes pasó por Hydra, que es otro de lo que es de sus satélites, y también de X. Curiosamente, muy interesantes sus observaciones, pero recuerde, no dio una vuelta orbital precisamente sobre Plutón. Los Nuevos Horizontes se ha alejado cada vez más, va a más de 50 unidades astronómicas de nosotros de lejanía, y de alguna forma se está internando al increíble y denso cinturón de Kuiper. Sigamos con la investigación. Este satélite se llama Caronte, cuya masa es un poco mayor al 11% de la masa de Plutón. Como consecuencia, ambos cuerpos celestes giran alrededor de un centro de masa común. Este es un caso perfecto de acoplamiento de marea mutua y están constantemente girando entre sí. A diferencia de Plutón, la superficie de su satélite es notablemente más oscura y muestra abundante hielo de agua mezclada con hidrógeno y metano, solo en algunas regiones. Además de Caronte, Plutón también está acompañado de otros satélites, pero son mucho más pequeños, con la peculiaridad de que tienen una forma irregular. Las dimensiones de los satélites de Nix e Hydra, descubiertos en el año del 2005, son de varias decenas de kilómetros, mientras que Cerbero y Estigia no rebasan los 16 kilómetros de diámetro. Todos estos cuerpos están formados por hielo de agua y es probable que hayan sido capturados por la gravedad de Plutón en el cinturón de Kuiper. Lamentablemente, una parte significativa de Caronte no cayó en el campo visual de la sonda Nuevos Horizontes. Sin embargo, se pueden encontrar muchos accidentes geográficos interesantes sobre su superficie que fue visible. Por ejemplo, el sur del Ecuador hay una vasta región llamada Mada Vulcan Planum,
Su superficie no se conoce con exactitud, sin embargo, se calcula al menos 14.000 kilómetros cuadrados, que es comparable al de un país cualquier europeo medio. Aquí se ubica el pico más alto de Caronte, Kubrick Mons. Su diámetro es de 40 kilómetros y según algunas estimaciones, su altura podría llegar hasta los 4 kilómetros. Además, esta formidable montaña está rodeada por un profundo pozo en forma de anillo de hasta 2 kilómetros de profundidad. Según algunas suposiciones, Kubrick Moon puede ser un criovolcán. En este caso es muy probable que el terreno a su alrededor se hundiera por su propio peso debido al vaciado del embalse subterráneo. Al norte se encuentra el espacioso Osterra, cuya superficie está tachonada por múltiples cráteres. Está separado del volcán Planum por un sistema de salientes y grietas gigantes con una altura promedio de 1 kilómetro. El más grande de ellos es el Serenity Chasma, que tiene 200 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. La profundidad puede alcanzar los 7 kilómetros y es bastante difícil explorar su fondo debido a la espesa sombra que proyectan las enormes laderas. Más al norte, en el mismísimo polo, la gigantesca mancha llamada Mordor Mácula, que se oscurece. Su diámetro alcanza los 475 kilómetros y su origen sigue siendo objeto de discusión para todos los científicos. La hipótesis que prevalece actualmente es que el nitrógeno y el metano, que se escapan de la atmósfera de Plutón, fueron capturados por la gravedad de la luna Caronte y se asentaron en sus polos. Bajo la influencia de la radiación ultravioleta, se convirtieron en tolinas y se concentraron gradualmente en el hielo de este cuerpo celeste. Cabe aclarar que esta suposición debe comprobarse, lo que será el objetivo de futuras misiones. Caronte, en muchos sentidos, sigue siendo un enorme misterio para nosotros, porque su investigación apenas comienza. A pesar de que el sistema Plutón-Caronte es una de las estructuras más interesantes del sistema solar, todavía no se comprende bien. Desafortunadamente, la sonda Nuevos Horizontes hace mucho tiempo que abandonó sus alrededores. Mientras tanto, esos cuerpos celestes se están alejando rápidamente de nosotros, llevándose con ello sus secretos en sus mismas entrañas. En ese momento, la sonda de investigación se encuentra a una distancia de más de 50 unidades astronómicas y continúa enviándonos información rara, pero extremadamente importante. Alrededor del año 2030, todos sus sistemas finalmente fallarán, quedando la sonda completamente sola en medio del más vasto de los abismos del espacio. Extraordinario, ¿no lo cree? Nos ha quedado claro que esta obra maestra tecnológica y científica que han hecho esos científicos y siguen haciendo día a día, prácticamente es histórica. Conocer más allá de nuestras fronteras, otro tipo de mundos, otro tipo de realidades, nos hace ser más sensibles de lo que es nuestro mundo. Es conocer más lo nuestro cuando vamos apreciando más también aquello que no lo es. Ojalá cada uno de ustedes que esté viendo esta información, esta cápsula, aprecie más nuestro mundo y lo cuide. Créame, tenemos un beneficio único en todo el sistema solar de tener condiciones ecológicas, atmosféricas, hidrológicas, atmosféricas, para poder vivir bien. No destruyamos este mundo que tanto cobijo y abrigo nos da, y alimento. Es nuestra obligación ser dignos habitantes de esta madre naturaleza, y podemos conceptualizarlo cuando vemos otros mundos, como de alguna forma, a pesar de lo hostil, de alguna forma ese mundo trata de salir adelante. Entendamos bien esto y hagámonos correctos y buenos habitantes de nuestro mundo. Vamos a una pausa y volvemos. Le agradezco mucho su atención. Aquí están mis teléfonos de contacto, mis redes. Recuerde, acérquese usted y lleve a su casa lo que es el beneficio de su salud. Siguen, de alguna forma, paquetes con descuentos. Siempre le da la empresa, no los mismos del Buen Fin, pero evidentemente siguen con descuentos. Aprovéchelos. Lleve usted la salud a su casa. Haga usted, de alguna forma, los suplementos un alimento y no al rato una medicina que sea su único alimento. Sería terrible. Gran familia mexicana, desde aquí le expreso mi agradecimiento en nombre de todo mi equipo, y recuerde que en todo momento, ante usted, estamos a sus órdenes y nunca decimos adiós, sino hasta siempre.
Duda. Lo increíble es la verdad.